rendirnos, yo desde luego no lo voy a hacer, ante quienes con sus radicalismos o complicidades ponen en cuestión lo que es la mejor garantía de nuestro éxito, que es la concordia y la unidad entre españoles y el camino de progreso que se cifran en la España constitucional. La mejor España, por cierto, que ha habido en la historia. Buenas noches. Mariano Rajoy alerta sobre el peligro que supone la amenaza del populismo y el separatismo en nuestro país. Pero, atención, mete en el mismo saco al secretario general del PSOE. Lo analizamos ya en las 5 W. El presidente del Gobierno advierte de la amenaza que suponen para todos los españoles el liderazgo político que en estos momentos ejercen Artur Mas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a los que, sin citarlos explícitamente, sí dejó meridianamente claro que se refería a ellos. Mas como responsable de la deriva separatista y Sánchez e Iglesias como impulsores de gobiernos que suponen un peligro para la estabilidad económica del país. La amenaza es tras las 2 citas electorales de los próximos meses, las autonómicas catalanas, convertidas por Mas en plebiscitarias, y los comicios generales en los que Sánchez podría ser aupado al poder con la ayuda de los comunistas de Podemos y de los grupos independentistas. El escenario no es otro que España, donde Rajoy, ante los empresarios, ha defendido su recuperación. Dice el presidente del Gobierno que tenemos ante nosotros un futuro prometedor, siempre y cuando, eso sí, no se consumen las amenazas. Para Rajoy no se construye nada cambiándolo todo. Aunque no lo cita de manera explícita, sí hace referencia a sus desafíos y a sus políticas, a las políticas defendidas por los mismos, dejando así cristalinamente claro que son ellos y no otros quienes podrían volver a traer la ruina económica y política a España. Y el cómo es a través de las alianzas postelectorales que llevarían a Pedro Sánchez a sentarse en la Moncloa aun habiendo perdido las elecciones. Según las últimas encuestas, la alianza entre el PP y Ciudadanos, con 163 escaños, no sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta fijada en los 176 diputados. Sin embargo, el PSOE podría liderar un frente popular junto a los comunistas y separatistas, alcanzando los 188 escaños. ¿Son realmente una amenaza para España Pedro Sánchez, Artur Mas y Pablo Iglesias? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Sí, son una amenaza real y muy seria para España. Artur Mas, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez conforman el triunvirato más peligroso para la estabilidad de España desde el Frente Popular hasta nuestros días. El presidente de la Generalitat no oculta su vocación ni su intención de romper la nación a través de una declaración unilateral de independencia. Pablo Iglesias, como heredero ideológico de la vetusta extrema izquierda española, considera a España, tal y como la conocemos, como un inmenso error histórico que hay que corregir disolviéndola. Y Pedro Sánchez, en sus diagnósticos, pronósticos y recetas políticas, demuestra a diario dos cosas: que no se entera de nada y que está dispuesto a pactar con quien sea y al precio que sea, ya lo ha hecho en comunidades autónomas y ayuntamientos, con tal de llegar a la Moncloa. Rajoy tiene razón, son un peligro para España. Ahora bien, vamos a ver qué hace él para conjurar esa amenaza. Algún día escucharán, se sentarán a la mesa como gente civilizada y normal, en lugar de seguir siendo el hooligan como hasta ahora. O seguiran fent el hooligan com han fet fins ara. Así ha respondido Mas a la oposición, que se ha atrevido a cuestionar su mala gestión. Ha sido la última sesión de control al gobierno antes de las vacaciones y tras afirmar Rajoy que no permitirá a Mas saltarse la ley. Más explícito se ha mostrado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no descarta tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Hoy Miguel Ángel Revilla se ha reunido con el rey y a la salida ha dicho que Felipe VI ve irreconducible la postura de Artur Mas. Puesto que con este señor Mas no hay arreglo posible y vamos derechos al precipicio, porque eso sí me lo ha dejado claro. El Ministerio de Exteriores trabaja a pleno rendimiento para dar con el paradero de los 3 periodistas desaparecidos en el Alepo, en Siria. Desde el Gobierno aseguran que no hay ninguna novedad y que no se descarta por el momento ninguna hipótesis. Hoy Rajoy, a la salida de su encuentro con los empresarios, ha asegurado que el Gobierno hace todo lo posible para traerlos de vuelta a casa sanos y salvos. Estamos desde el mismo momento en que conocemos la noticia en plena actividad y que todos los precedentes son buenos. Por desgracia no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia personal en estos 4 años.
El Ayuntamiento de Madrid aprueba cambiar el nombre de la Plaza Vázquez de Mella, que a partir de ahora se llamará Pedro Cerolo. En el Pleno, el primero celebrado tras la investidura de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de Ahora Madrid, el PSOE ha presentado esta propuesta con la idea de que el monumento recuerde a todas las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que a lo largo de los siglos han sido perseguidas por su orientación sexual y su identidad de género. Así lo decía el PSOE. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Chueca para que nos explique qué les parece el cambio. Y hoy es miércoles, en nuestra sección Una cita con la historia analizaremos la figura de los kamikazes, utilizados por primera vez por Japón. Analizaremos su origen y su efectividad durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son? ¿Qué tipo de gente formaba esas unidades? ¿Qué representaron desde el punto de vista militar? Hablaremos de todo ello con el historiador Fernando Paz. Y en los deportes, Juanma Prednoya, el Barça debuta con victoria en Los Ángeles. Sí, efectivamente, el Barcelona ha comenzado su pretemporada, al menos ha jugado el primer partido de esta pretemporada en la gira estadounidense anoche en Los Ángeles frente a Los Ángeles Galaxy de Steve Gerrard. Ganaron 2-1 con goles, por ejemplo, como el que estamos viendo de Luis Suárez. Luis Enrique acabó muy contento y es que el Barça jugó muy bien, lo veremos en el tiempo de deportes, y también el tremendo enfado de Cristiano Ronaldo, que parece molesto en este inicio de pretemporada con algunas decisiones de Rafa Benítez. Yo voy a defender, conviene dejar las cosas claras, la unidad de España, la soberanía nacional. Lo que sea España lo deciden todos los españoles y no una parte de ellos. La igualdad entre españoles, la solidaridad, la libertad y los derechos fundamentales. En España la ley se va a cumplir y si alguien pretende violentarla debe saber que no se lo vamos a permitir. El presidente del Gobierno asegura que no permitirá que los independentistas incurran en ninguna ilegalidad, pero no especifica cómo pretende hacerlo. Dará la batalla, dice, por mantener a España unida, asegurando que en nuestro país se va a cumplir la ley. El que sí ha sido más concreto es el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha advertido hoy a los independentistas con aplicar el artículo 155 de la Constitución si más incumple sus obligaciones. Para el ministro de Exteriores, saltarse la ley conduce a dictaduras. Bueno, el artículo 155 de la Constitución, que evidentemente ahí está y por lo tanto está plenamente en vigor y es posible su utilización, está previsto para casos extraordinarios cuando haya un incumplimiento de las obligaciones por parte de las comunidades autónomas. Hasta hoy, después de 37 años de vigencia de nuestra Constitución, no ha hecho falta utilizarlo porque no se ha dado el escenario, que ha habido un incumplimiento flagrante por parte de las comunidades autónomas que obliga al Estado a tener que sustituir ese incumplimiento por parte de una comunidad autónoma. Ahí está. Si se quiere romper la integridad territorial, si se quiere reconocer el derecho de secesión como era en la antigua Unión Soviética, hay que hacerlo por todo el pueblo español, que es el dueño de su destino. Hay que modificar la Constitución por los procedimientos establecidos en la Constitución. El saltarse las reglas del juego lo que conduce es a la arbitrariedad o a la dictadura. Pero, ¿qué dice exactamente el artículo 155 de la Carta Magna? Dice que si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podría adoptar medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para proteger el interés general. El rey Felipe VI ha recibido hoy en el Palacio de la Zarzuela, donde ha mantenido una reunión, a Miguel Ángel Revilla. Durante 1 hora y 20 ha durado ese encuentro en la que el presidente de Cantabria y su majestad han departido diversos asuntos. A su salida, Revilla ha asegurado que ha visto al rey muy preocupado por todo lo que está ocurriendo en España, tanto del ascenso de los populistas como del desafío separatista iniciado por Artur Mas en Cataluña. Asegura Revilla que al abordar el tema, el rey le ha dejado claro que tras su reunión con el presidente de la Generalitat es consciente de que la postura de Mas es irreconducible. Puesto que con este señor Mas no hay arreglo posible y vamos derechos al precipicio, porque eso sí me lo ha dejado claro, que a pesar de que estuvieron 1 hora y media, es irreconducible su postura. Bueno, lo que tenemos que hacer es un poco de pedagogía, creo yo, en España, para intentar decirle a los catalanes que no es bueno este desafío que ha hecho este señor. Tiempo de análisis. Eduardo, ¿coincides con el rey en que Artur Mas es irreconducible? Es más bien al revés, Beatriz. El rey ahora coincide conmigo y con otros muchos. No sabemos si llevó a Felipe VI a anchoas de Santoña, como Miguel Ángel Revilla acostumbra hacer en sus visitas de Estado a Madrid. Lo que sí sabemos, por lo que ha contado Revilla y sobre todo por cómo lo ha contado,
es que su entrevista regia en La Zarzuela debió ser más como ir de Rabas en Santander que de almidones y corsés protocolarios. La campechanía dialéctica de Miguel Ángel Revilla es indiscretamente fluida, pero en este caso es de agradecer que haya contado que el rey le dijo que la postura de Artur Mas es irreconducible. Si es cierto lo que cuenta Revilla, cabe deducir que el rey es consciente de que Mas está llevando a Cataluña a un punto de no retorno y que, por supuesto, él, en su triple condición de rey, jefe de Estado y capitán general de los ejércitos, ya se ha puesto manos a la obra para evitar que Cataluña, al contrario que Mas, no sea irrecuperable. Mas, además de irreconducible, es perfectamente prescindible. Sin embargo, Cataluña es imprescindible para España. Para Artur Mas, Albert Rivera es un ignorante y los miembros del Partido Popular unos hooligan. Lo han manifestado en la última sesión de control al Govern antes de las vacaciones. Contestaba así de contundente a las acusaciones de mala gestión que le han lanzado desde la bancada de la oposición. Concretamente, Albert Rivera le ha acusado de tener más listas de espera, más paro, más deuda, un incremento del déficit democrático y un balance negativo por el cierre de empresas en comparación a cuando llegó a la Generalitat en el año 2010. Dice Rivera que Mas es el peor presidente de la historia de Cataluña. Cierra 5 años de un mandato nefasto, con la deuda pública más alta de la historia, con los registros de espera más altos de los últimos 30 años y con el paro también. Me alegro de que convoque elecciones. Es muy preocupante que una persona joven que aspira a tener responsabilidades de gobierno sea tan ignorante. Sent tan ignorant com vostè ha demostrat avui. Primera, algún día l'escoltaran. Algún día escucharán, se sentarán a la mesa como gente civilizada y normal, en lugar de seguir siendo el hooligan como hasta ahora. O seguiran fent el hooligan com han fet fins ara. Por su parte, el líder de los socialistas asegura que no le gusta ni el frente de Rajoy ni el de Artur Mas, al que acusa de confundir la democracia española con el Partido Popular. Quiero decirle a la sociedad catalana que no caigan en la trampa que intenta poner el señor Mas a la sociedad catalana el próximo 27 de septiembre, que es la siguiente. Es intentar confundir el sistema democrático en España con el Partido Popular. Y no es cierto. Hoy Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, se ha referido también a las próximas elecciones que se celebrarán en Cataluña. Para Pablo Iglesias se trata de unas elecciones autonómicas, ya que considera que en estos momentos, en términos jurídicos, no es viable que unas elecciones en Cataluña definan su relación con el resto del Estado. Con todo, afirma que a él le parecería bien que los catalanes voten y que a partir del resultado que se obtuviera, los representantes políticos fuesen responsables. En términos jurídicos no es viable que en estos momentos defina la relación jurídica de Cataluña con el resto del Estado unas elecciones que se produjeran solo en Cataluña, que a mí me parecerían bien. A mí me parece bien que los catalanes y las catalanas voten y que a partir de lo que voten, bueno, pues seamos responsables con respecto a eso. A mí me parecería una irresponsabilidad que la mayor parte de los catalanes y las catalanas no quisieran seguir en España y que fuéramos indiferentes ante esa realidad. Y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya. Un carácter plebiscitario que no se ha molestado en esconder el número 1 de la lista conjunta que presentarán Mas y Junqueras. En una entrevista de televisión, Raúl Romeva ha justificado el desafío asegurando que lo han intentado todo y que desde el Estado todo se les ha negado. Esto no es una deriva, por decirlo así, por parte del señor Mas, sino que es exactamente una demanda ciudadana para replantear la situación y replantear las relaciones en un contexto de dignidad mutua y de respeto mutuo. Esto es lo que se está pidiendo desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué algunos decimos no tenemos margen? Pues porque se ha intentado todo. Es que se ha intentado todo, desde todas las perspectivas, desde todos los frentes, y no hemos conseguido hacer nada. Estamos desde el mismo momento en que conocemos la noticia en plena actividad y que todos los precedentes son buenos. Por desgracia no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia personal en estos 4 años. Lo acaban de escuchar, el Ministerio de Exteriores trabaja a pleno rendimiento para dar con el paradero de los 3 periodistas desaparecidos ayer en Siria. Desde el Gobierno no descartan ninguna hipótesis. Hoy Rajoy, a la salida de su encuentro con los empresarios, ha asegurado que el Gobierno hace todo lo posible para traerlos de vuelta a casa sanos y salvos. Cuando son las 8:15 de la tarde, conectamos con la redacción para conocer la última hora de esta noticia. Juan Ernesto Fluger, buenas noches. ¿Alguna novedad? Hola, buenas noches. Pues las últimas novedades sobre el secuestro de los 3 periodistas españoles nos vienen
de Rami Abderrahman, que es el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según Abderrahman, ha confirmado un informe que ha presentado al Ministerio de Asuntos Exteriores español, ha confirmado que los 3 periodistas españoles fueron secuestrados en la tarde del día 12 cuando entraban en el distrito céntrico, en el casco histórico de Alepo, el distrito de Madi, y la furgoneta blanca en la que viajaban junto a su vía local fue asaltada por un grupo de unas 10 personas vestidos con uniformes del ejército pakistaní. Estas afirmaciones han hecho que el gobierno español haya abierto una tercera vía de investigación centrada en la posibilidad de que hayan sido secuestrados por un grupo de delincuencia organizada. La explicación es muy sencilla. Los 3 españoles viajaban con un salvoconducto del grupo Ahrar al-Sham, que traducido significa los hombres libres del Levante, y que es muy respetado por las 13 guerrillas islamistas que operan en la zona, tanto las adscritas al grupo ISIS como las adscritas a Al-Qaeda. Esta nueva vía ha obligado al gobierno, a los responsables del gobierno español, a enviar nuevos agentes del CNI a la zona especializados en secuestros internacionales y en lucha contra grupos internacionales de delincuencia. Muchísimas gracias, Juan Ernesto Pfluger. Seguiremos muy pendientes. Si tienes alguna novedad, nos pides paso. Gracias y buenas noches. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Madrid aprueba el cambio de nombre de la plaza de Vázquez de Mella para sustituirlo por el de Pedro Cerolo. Una iniciativa aprobada en el primer pleno celebrado en Madrid tras la investidura de Manuela Carmena. Una propuesta que ha sido presentada por el PSOE y que ha sido aprobada por la nueva alcaldesa. Justifican el cambio como homenaje a quien dicen luchó por la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas. Quieren erigir un monumento a todas las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que a lo largo de los siglos han sido perseguidas por su orientación sexual y su identidad de género. Así lo dicen desde el PSOE. Desde el PP, el concejal Pedro Corral ha dicho que están a favor de levantar una estatua en recuerdo a Pedro Cerolo en la plaza de Vázquez de Mella y de que el concejal socialista cuente con un espacio público en Madrid, pero no de cambios en el callejero por los gastos que supone a los vecinos, a los autónomos, a las empresas, dado que tiene todos los efectos legales de cambio de domicilio. Eduardo, desde el PP recuerdan que lo habitual es que a un concejal se le levante un monumento, se le dé el nombre a un jardín, pero ¿crees que está justificado el cambio de Pedro Cerolo por el de Vázquez de Mella? ¿Han sido igual de importantes para la historia de nuestro país? En absoluto. Pedro Cerolo es alguien que no aporta absolutamente nada trascendente a la sociedad española y al pensamiento occidental, y Vázquez de Mella, por el contrario, es porque todo el mundo tenga un punto de referencia, es el Chesterton español. Vázquez de Mella es el gran pensador de la tradición española y del catolicismo español, es el que vertebra eso que ahora los pobres llaman tercera vía y que no es más que el punto que disuelve la dicotomía entre el capitalismo y el comunismo. Eso se lo debemos a Vázquez de Mella. De esa teoría de Vázquez de Mella, de ese pensamiento de Vázquez de Mella, beben todos los movimientos políticos que posteriormente en el siglo XX instauran en España la seguridad social, el seguro de paro, el seguro de enfermedad, las cooperativas, etcétera, etcétera. Gracias a ese gran pensador tradicionalista y católico español que fue Vázquez de Mella. Pedro Cerolo no aporta nada en absoluto trascendente para la sociedad española en particular y para la sociedad occidental en general. Nada. Comparar a Vázquez de Mella con Pedro Cerolo es como comparar a Dios con Evo Morales. Bueno, ha quedado clarísimo. Gracias, Eduardo. Cambiamos de asunto. El Partido Popular ha registrado en el Congreso su propuesta de reforma de la ley electoral para las municipales. El objetivo de esta medida es que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada a través de un sistema de prima de mayoría y de segunda vuelta. Buscamos más información en la redacción de Gaceta.es. Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. El objetivo de esta reforma es, según el Partido Popular, que gobiernen los que ganan y no los perdedores. Así lo ha explicado el portavoz parlamentario Rafael Hernando. ¿Pero en qué consiste esta reforma? ¿Cómo se haría? Pues con esa fórmula de prima de mayoría y segunda vuelta de la que hablabas y que consiste básicamente en que si ningún partido obtiene la mayoría absoluta necesaria para gobernar en los ayuntamientos, gobierne de manera automática la fuerza que haya obtenido como mínimo el 35% de los votos y tenga una distancia de al menos 5 puntos respecto al segundo
segundo partido, o bien que haya obtenido el 30% de los votos y tenga una distancia de 10 puntos respecto al siguiente partido. Si ninguna fuerza política cumple estas condiciones, se llegaría a esa segunda vuelta, en la que participarían todas las formaciones que hubieran tenido como mínimo un 15% de los votos. ¿Quién ganaría? Una fuerza política que hubiera obtenido el 40% de los votos y una distancia mínima de la segunda fuerza de 7 puntos. Esta reforma, que los populares esperan aprobar junto con el voto del Partido Socialista, habría cambiado y mucho el panorama electoral del 24M de haber estado vigente. Por eso no es de extrañar que desde la oposición los partidos acusen al Gobierno de tratar de conseguir por las leyes lo que no han conseguido con las urnas o de haber entrado en pánico. Escuchamos a los portavoces socialista y de Izquierda Unida. El Partido Popular y el Gobierno han entrado en modo pánico. Están tramitando a prisa y corriendo pues un volumen de proyectos de ley y de iniciativas legislativas que no tiene precedentes para el momento en el que estamos. Creemos que el Partido Popular pretende conseguir por la ley lo que no consiguen las urnas. Queremos que el Partido Popular quiere dejar atado y bien atado algunas cosas antes de las próximas elecciones que él es consciente de que va a perder y, por lo tanto, va a querer aprovechar el verano, va a querer aprovechar el último mes de legislatura para, repito, un cambio de unas consecuencias importantes. Gracias, Rosa. La polémica web creada por el Ayuntamiento de Madrid para señalar y estigmatizar a medios y periodistas no es una iniciativa nueva de Manuela Carmena. En el año 2012, es decir, hace al menos 3 años, los dirigentes de Podemos ya la tenían en mente. Así lo demuestra el vídeo en el que el número 2 de la formación morada, Íñigo Errejón, en una de sus intervenciones en el programa de televisión de La Tuerca, adelantaba su plan para los medios: señalar a los periodistas, como se hace en otras latitudes. Entonces la izquierda tiene que empezar a pensar, por una parte, en una ley de medios, irla proponiendo, que esto vaya sonando, que vaya pensando que los medios, el espacio mediático es un espacio a asaltar y a democratizar y a quitarse a los señores del dinero, y por otra parte, que empecemos a señalar la responsabilidad social que tienen los medios, como se ha hecho en otras latitudes, cuando mienten, cuando no dicen la verdad. No es el único integrante de esta formación en defender la limitación de la libertad de prensa. El último en hacerlo ha sido uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, quien considera que algunos medios impiden el cambio de gobiernos. Antes que él, ya se pronunciaron a favor de coartar la libertad de prensa y expresión Pablo Iglesias o la miembro de la candidatura de su lista, Lola Bañón. No haya solamente 2 señores que tengan la propiedad de prácticamente todo lo que se puede ver, escuchar o leer en un país, sino que pueda haber pues más señores, que a lo mejor en lugar de 2 haya 6 o 7. Liberar también a los medios de sus estructuras de propiedad para que el discurso sea real y no el discurso impuesto por las grandes corporaciones. Hay medios de comunicación cuya única voluntad es intentar hacer daño, ¿no? Es decir, creo que hay gobiernos de cambio municipales o regionales que no han tenido los 100 días que se le otorga a cualquier gobierno que empieza, lo cual demuestra que no hay la voluntad por parte de algunos sectores de permitir ningún tipo de alternancia, y eso es lo que nos obliga a todos a reflexionar. Eduardo, uno de los objetivos prioritarios de Podemos es el control de los medios. ¿Crees que si llegaran a gobernar estaría en peligro la libertad de expresión en nuestro país? Estaría en peligro la libertad, Beatriz. Por supuesto la de expresión también. Proclaman abiertamente, como planificaba ya 3 años atrás Íñigo Errejón, su beta totalitaria a través de su manifiesta intención de control absoluto de los medios de comunicación. También a este respecto se ha manifestado Pablo Iglesias, asegurando que era un delito contra el pueblo que los medios privados no estuvieran tutelados por el poder popular emanado de las urnas. El control y manejo de la prensa es el sueño de todo tirano para perpetuarse en el poder, fabricando con ellos la realidad conveniente. George Orwell, que fue comunista y que huyó horrorizado del comunismo cuando contempló lo que los abuelos ideológicos de Pablo Iglesias hicieron en España, dejó muy claro en su obra 1984 lo que Podemos pretende crear en España: el Ministerio de la Verdad. A Errejón, Iglesias, Monedero y toda su tropa les da alergia la libertad de expresión y la libertad de prensa. Su modelo periodístico es el diario oficial de la Unión Soviética, Pravda, la agencia de noticias soviética TASS, y el diario castrista Gramma, donde la verdad muere para salvar al tirano.
Nos llegan buenas noticias desde Pakistán, donde ha sido revocada la pena de muerte a Asia Bibi. Así lo decidía a primera hora de hoy la Corte Suprema de ese país. No aplicará la pena de muerte para esta madre de familia cristiana, acusada falsamente de blasfemar contra el Islam y que lleva cerca de 6 años en el corredor de la muerte. El tribunal ha decidido que revisará el juicio en una próxima vista, cuya fecha de celebración aún ha quedado sin determinar. No significa, sin embargo, al menos de momento, la puesta en libertad para Asia Bibi, por lo que es necesario seguir manteniendo la presión internacional para lograrlo. Hoy es miércoles, momento de cita con la historia. Saludamos ya a Fernando Paz. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Algún día hablaremos de esa cabecera maravillosa que te precede, pero hoy nos toca hablar de la figura de los kamikazes. Bueno, hoy en día es un término que usamos sobre todo los periodistas pues muy habitualmente. Ataques suicidas de cualquier índole, con explosivos, con teléfonos móviles. Pero ¿cuál fue su origen? ¿Cómo empezaron siendo los kamikazes? Bueno, los kamikazes japoneses fue una solución militar que arbitró Japón para intentar detener la hegemonía norteamericana en el Pacífico. Fueron, pues como yo creo que todo el mundo sabe, pues pilotos suicidas que se arrojaban contra los buques de la Marina norteamericana para producir el mayor número de bajas posibles, ¿no? Y para evitar que los aliados llegasen a costas japonesas, obviamente, y tratar de bloquearles, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que más que un objetivo militar propiamente, lo que perseguían era un objetivo político a través de lo militar. Japón sabía desde el principio de la guerra que no podía ganar contra Estados Unidos, pero lo que intentaba era sentar a la mesa de negociación a Estados Unidos. O sea, lo que buscaba a lo mejor era desmoralizar a los militares y meterles, digamos, miedo, ¿no? Eso era, aterrorizar sobre todo a los marinos norteamericanos. Estuvo a punto de conseguirlo porque el almirante Nimitz contempló la posibilidad de evacuar militarmente la zona de Okinawa, por ejemplo, y hacerlo mediante estos pilotos suicidas. Esto entronca muy bien con la estrategia general de Japón. O sea, Japón desde el principio de la guerra, incluyendo Pearl Harbor, no se hace la ilusión jamás de que puede ganar la guerra. Saben que no van a ganar contra Estados Unidos. Lo que quieren es forzar a Estados Unidos a que no tome determinadas medidas de carácter económico que estrangularían a Japón. Paz, ¿qué tipo de gente, qué tipo de militares, de personas formaban esas unidades? Bueno, los kamikazes sobre todo estaban formados por jóvenes, obviamente jóvenes normalmente de alta formación, de media alta formación, la inmensa mayor parte de ellos universitarios. Quiere decir que no eran gente de la que se pueda sospechar que eran unos ignorantes o algo parecido, sino gente absolutamente penetrada de la ética del bushido, de la ética del guerrero japonés, que estaban dispuestos a dar la vida por la patria y el emperador, ¿no? Quiero decir que eran gente muy formada por lo general, ¿eh? ¿Por qué Japón recurre a los kamikazes? Porque a veces se ha criticado pues, que era una medida desesperada, como estábamos hablando, que ellos no pretendían o no tenían la intención de ganar la guerra. ¿Consideras que fue una medida desesperada, irracional, como dicen algunos? Hombre, fue una medida desesperada y fanática sin duda, pero no es irracional en cuanto a que perseguía una finalidad que bien se podía haber conseguido, que era esa finalidad de sentar a los norteamericanos a negociar. Estados Unidos quería ganar la guerra contra Japón a cualquier precio y lo que trataban a través de los kamikazes era de elevar el precio de la victoria lo máximo posible. Estuvieron, como digo, a punto de conseguirlo, es decir, que no fue tan disparatado desde el punto de vista militar, aunque otra cosa son otras consideraciones. Y ya que me hablas desde el punto de vista militar, ¿qué representaron los kamikazes? ¿Sirvieron para algo? ¿Cuál fue al final su balance? ¿Cambiaron el curso en algún momento o hicieron pensar que se podía cambiar el curso de la guerra? Los norteamericanos llegaron a estar verdaderamente aterrorizados, sobre todo en la primavera de 1945, y produjeron un número de bajas tremenda. Es decir, ellos sufrieron unos 3.800 bajas, lógicamente la inmensa mayor parte de ellas mortales, pero les infligieron a los americanos unas 10.000 bajas, unos 5.000 muertos y 5.000 heridos, algo que los americanos a esas alturas de la guerra no hubieran podido sospechar de sufrir esas bajas en la Marina. Las estaban sufriendo el Ejército de Tierra, pero no en la Marina. Pero no contaban con esas bajas en la Marina. ¿Hubo otros casos, Paz, de kamikazes durante la Segunda Guerra Mundial o con anterioridad? Bueno, la constitución de unidades específicamente para atacar al enemigo mediante el suicidio es algo contemporáneo, es decir, que se sepa como tal, no ha habido con anterioridad, aunque haya habido actos heroicos o de suicidio, digamos, pero no buscando el suicidio en sí mismo, sino buscando otras cosas, ¿no? La constitución de unidades propiamente suicidas, aunque quizás sí pueda haber alguna en la historia, esencialmente es de esta época. Los japoneses también la tuvieron, como hemos visto, también la tuvieron los soviéticos en 1941 y 42 fundamentalmente, en cuanto a unidades de aviación para luchar contra la Luftwaffe alemana, y también al final de la guerra, muy al final de la guerra, la Luftwaffe alemana. Los alemanes también tuvieron algunas unidades. Y ya por último, y muy brevemente, por favor, etimológicamente su nombre, traducido literalmente del japonés, significa viento divino. ¿Por qué?
utilizan? Bueno, los japoneses utilizaron la terminología, aunque esta no era la palabra originaria, fue la palabra que una mala traducción norteamericana dio a este fenómeno, pero procede del intento de invasión de Kublai Khan, el hijo de Genghis Khan, en 1281 a Japón. Intentó varias veces asaltar las costas de Japón. En la segunda de las ocasiones reunió una armada impresionante y esta armada fue dispersada justo cuando estaba llegando a las costas de Japón en agosto de 1281 por un viento que de repente se levantó, un tifón, o sea, un huracán, pero en japonés, en Pacífico, que dispersó la flota. Entonces los japoneses, ante esta segunda intentona, que había acabado igual que la primera, porque en la primera había sucedido lo mismo, consideraron que no se había producido por razones, digamos, de tipo material o naturales, sino sobrenaturales, y pensaron que los dioses habían soplado para dispersar la flota de Kublai Khan y de esta manera salvar al Japón, y así le mostraban el favor del cielo al emperador. Interesantísimo, Paz. Como siempre se nos acaba el tiempo, pero nos queda pendiente, a ver con qué nos sorprendes la semana que viene, pero nos queda pendiente comentar esa cabecera que te precede, esos personajes. Estupendo. Uno a uno lo haremos. Lo haremos. Sin duda. Gracias. Un placer. En los deportes, Juanma, buenas noches de nuevo. Vamos ya con esa victoria, ¿no?, del Barça. Sí, con esa victoria de la pasada madrugada en Estados Unidos, en Los Ángeles. Se enfrentó el Barcelona contra Los Ángeles Galaxy. Ganaron 2-1. Hemos visto antes en el sumario las imágenes de esa victoria. Y después del partido, Andrés Iniesta conoció a la que es la mayor ídolo del fútbol femenino en tierras americanas, Alex Morgan, que además es la primera mujer que estará en la portada de un videojuego de fútbol en el FIFA 16. Le entregó una camiseta de la selección de Estados Unidos. Iniesta le devolvió el regalo con una camiseta del Barcelona y ambos posaron después, ya decimos, de esa victoria. Sin embargo, Los Ángeles Galaxy no acabaron muy contentos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver este tuit que publicaron en su cuenta oficial. ¿Qué es esto? Balonmano. El primer gol de Luis Suárez llegó precedido de una clara mano y es el propio equipo estadounidense el que se queja del fallo arbitral en esta imagen. En Estados Unidos no, sino que en Australia se encuentra el Real Madrid, en Melbourne, sigue la pretemporada blanca. Y estamos viendo el tremendo enfado de Cristiano Ronaldo con Rafa Benítez. El portugués marcó un gol en el entrenamiento y su técnico se lo anuló por fuera de juego. Estamos viendo que no acaba muy contento el jugador portugués, que de hecho le acusa de que solamente ve ofensas contra los portugueses. Cristiano se retiró posteriormente, Rafa Benítez se lo tomó con humor y Cristiano, siempre competitivo, se retiró y siguió haciendo series de velocidad junto a Luka Modric. Con respecto al Real Madrid, Luis Van Gaal, el Manchester United también está en Estados Unidos, no ha jugado 2 partidos, ninguno de los 2 los ha disputado David De Gea. Se rumorea que la razón de eso puede ser que su fichaje por el Real Madrid es inminente. Sin embargo, De Gea puedo jugar el próximo partido contra precisamente el FC Barcelona. Van Gaal dijo anoche: no ha jugado hasta ahora, pero puedo hacerlo, tengo la esperanza de que lo haga. En el United, un mito de esa entidad, Río Ferdinand, ha publicado este vídeo pidiéndole a De Gea, de una manera bastante cómica, que se quede. Vamos a verle. Got a message for David De Gea. Bueno, el fichaje de De Gea divide no solamente al Van Gaal, a Río Ferdinand, sino también a la redacción de Punto Pelota. Muchos dicen, si el Madrid tiene ya fichado a Keylor Navas y a Kiko Casilla, ¿por qué fichar a David De Gea ahora cuando el año que viene vendría gratis? Vamos a ver qué opinan al respecto tanto José Antonio Fuster como Antonio Muedano. Prudhomme, Oliver Kahn, Buffon, Schmeichel, los mejores porteros del mundo nunca han necesitado que haya otro a su lado que les dé la réplica. El Madrid necesita al mejor. ¿Quién es el mejor? David De Gea. Por favor, dejémonos de tonterías. No, 40 millones de euros es muchísimo dinero por un futbolista que puede llegar gratis la temporada que viene. Además, hay que recordar que el Real Madrid acaba de cerrar el fichaje de Kiko Casilla por un precio de ganga, que está reconocido como uno de los mejores guardametas del país. Además, hay que confiar un poco más en Keylor Navas, que recordemos, viene de jugar 11 partidos en el que solo ha recibido 8 goles. Bueno, Juanma, me quedo con ganas de ver esa bronca de Higuaín en Pachá, pero bueno, yo espero que en punto pelota lo veamos. En apenas media hora. En apenas media hora, a las 9 de la noche antes, el editorial de Julio Ariza, y a las 10 de la noche el Gato al Agua. Nosotros les decimos adiós hasta mañana. Gracias. Now, everybody. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin
ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. Sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Y llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. No, pues podemos empezar con Intereconomía. Claro, por ejemplo. Llamando al 91-193. 1600. Ahí estamos. 91-193-1600. Cada vez que usted encienda la luz, estará ayudando a este grupo. Eso o poniendo la lavadora, o encendiendo el horno, o, y encima o poniendo el aire acondicionado, que tampoco es mala idea estos días. Y encima ahorrará, que es la se han agotado los aires acondicionados y los ventiladores en toda España. Sí, ¿no? Sí. Curioso, ¿eh? Que sea en verano cuando se agotan los aires acondicionados. Cosas pasan. Eso es noticia. Un instituto meteorológico oficial norteamericano, ha sido el mes de junio, más julio, más caluroso desde que hay registros, que es el año 1880. Pues no me lo creo. Bueno, da igual. No me da la gana de creerme cosas, porque aquí nadie se cree nada y no me voy a creer yo lo que primero que me cuentan. O sea, no sé ni si existe ese instituto norteamericano. Sí. Ya está, no me lo creo. Y lo que voy a hacer con toda la información que me llegue es no creérmela. Y eso de que... Y luego ya primero no me lo creo. Si no, y luego ya veremos. Intereconomía Energía es otra cosa. Si ustedes llaman a ese número, tienen ayuda en Intereconomía, lo cual no está mal, tal como vienen las cosas. Por cierto, les voy a leer una cosa del libro Asaltar los cielos, que tiene Gonzalo Vans, a ver si me lo puede traer. Y de lo que dicen de Intereconomía en ese libro, que es un libro sobre Podemos. Ah, mira qué bien. Bueno. Llaman ustedes, se dan de alta, es sencillísimo, ningún problema, y además les sale más barato. O sea que ayudar a Intereconomía y encima que te salga más barato a la luz y el gas, oye, no es un mal pack. ¿Y es legal? Sí. ¿Y tiene que trabajar usted haciendo gestiones? No. Se lo hace. Pueden llamar ahora y verán que es ¿Y va a significar un cambio en el servicio que usted recibe? No, el servicio es el mismo. Ninguno. Es la comercialización. Ninguno. Y las llamadas suyas las estoy viendo yo en este momento en directo. Que hay espectadores llamando a ese número para darse de alta. Bueno. No, don Eduardo, dígale a don Gonzalo que le preste el libro Asaltar los cielos. El libro Asaltar los cielos, a ver si me lo puede devolver. Ah, que se lo ha quedado Vans. No, es que Vans tiene un peligro. Vans tiene un peligro que... Bueno, le han quitado la Plaza Vázquez de Mella y se la han puesto a Cerolo. Es lo que estamos preguntando. Pero seguro que como son muy demócratas, antes han hecho una consulta a los vecinos de la plaza, que son los que van a pagar el cambio de sus tarjetas, de sus folios, de sus comunicados, los que van a pagar eso porque les van a cambiar el nombre, les habrán consultado a ver si les parece bien, porque ellos son muy democráticos. ¿Este es el libro? Sí. Jacobo Rivero. Pero que como ellos son muy democráticos, seguro que antes de hacer eso lo han consultado con los vecinos, estoy convencido. Porque eso es una democracia auténtica popular. ¿O no lo habrán consultado, Esparza? Y lo han hecho porque les... muchas gracias, Bea. ¿No es este? Es el mismo, pero yo tengo aquí la página ya marcada. Ah, bueno. Miren qué cosa más divertida. A ver, vamos Les voy a leer. Lo que dice un sociólogo que se llama Torreblanca sobre, dice, pese a la precariedad, en una época en la que la derecha era omnipresente en las televisiones digitales, la tuerca permitió ofrecer un espacio, una voz y una oportunidad de transmitir mensajes distintos. Para Pablo Iglesias era muy consciente y a la vez se encontraba muy preocupado por el hecho de que las nuevas cadenas digitales habían logrado dar un aire de respetabilidad a la derecha más rancia, otrora escondida y agazapada, ayudándoles a dar visibilidad a sus argumentos ultraconservadores sobre el aborto, el terrorismo o el matrimonio entre homosexuales. Antes de que existiera Intereconomía, dijo Pablo Iglesias en una ocasión, la extrema derecha española se avergonzaba de serlo, decía que era de centro y renegaba del franquismo. Pero gracias a Intereconomía y a las tertulias, añadió Iglesias, han logrado que ser facha sea atrevido, rompedor, políticamente incorrecto. Incluso han podido volver a peinarse con gomina, que antes estaba mal visto, señaló con sorna Pablo Iglesias.
Los mismos nombres de los programas, continúa, El gato al agua, Más se perdió en Cuba, comentó Pablo Iglesias con admiración, demuestran que la derecha española ya no somos la extrema derecha, que la derecha española ha aprendido de la derecha estadounidense a ser televisiva. La política es una guerra cultural por la creación de significados y la izquierda no se entera, concluyó Pablo Iglesias. Bueno, qué bien, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Nos reconocen que hemos sido como la derecha americana, que hemos utilizado la televisión para el combate, la pelea ideológica, y que éramos los únicos y que lo hicimos bien. Y ahora entenderá usted por qué nos ha sacudido después. ¿El único que nos enteró es Mariano? No. De que había una... ¿Pero por qué? Quizás porque él no es de derechas. Claro. Claro. En identificar a Mariano Rajoy con la derecha. Qué tontería, claro. Pero si es que no. Que sí, Claro. tiene usted razón. Tiene usted toda la razón. Eso es otra cosa. Es lo que